Hola, perdón la demora, estaba contestando unos mensajes del profesor que toma mañana el parcial. ¿Cómo le fue? Hay que ver, Creo que profe, no, bien. no sé. Bien, buenísimo. Sirvió el entrenamiento. Pero fue bueno tener los resultados, ¿no? De No, los ejercicios. no tengo ni el parcial, no sé, o sea, hubo alguna falla en algo no se habilitó, porque en ExamNet hay que compartir a otro, uno crea el examen, comparte a otro docente y aparte habilita un acceso. Para mí algo de eso faltó porque no figuraba en mi lista. Yo tenía en la lista, tenía en archivos los exámenes de física viejos, y después tenía los que yo diseñé, que subí yo, de química analítica, y no tenía ningún nuevo, que en general me aparece, y yo tengo que aceptarlo, a lo compartido, me figura el examen nuevo compartido, y por más que me lo mandara, yo al no tener el acceso en ExamNet, no podía habilitar a los que se inactivaban. Así que fue un caos para mí. Yo me puse más nerviosa que ustedes en todo el parcial, porque no podía ver el parcial, nunca lo vi. No podía hacer la vigilancia. Me enquilombé cuando empezaron a subir, porque después lo pensé, le tendría que haber pedido a ustedes que me escriban en el chat, así que para la próxima hacemos así. Me escriben los nombres en el chat y yo los voy chequeando. Pero yo trataba de acordarme los nombres que me iban diciendo, y encima se despertó mi nena, así que un quilombo total. Yo, para mí fue como un circo y no, la próxima me voy a organizar distinto y le voy a pedir a Cristian que me envíe antes o no sé, me conectaré antes y trataré de chequear eso que está habilitado. Pero así por sobre la hora no, olvido. Así que bueno, nada, fue muy estresante para mí. Pero bueno, así que no lo tengo al parcial, definitivo, eso les quería decir. Pero apenas lo tenga, si quieren, si le puedo pedir a Cristian si me lo manda, así lo vemos mañana. Tampoco sé cuáles voy a corregir todavía, así que eh, si en algún momento me lo va a mandar si me envía exámenes para corregir. Pero bueno, si no tengo que corregir ninguno por algún motivo, igual le voy a pedir que me lo mande. Así que bueno. Eh, ¿Algún problema con algún problema en particular tuvieron? No, pero va, qué sé yo. No sé, ya estoy quemadísimo. Sí, bueno, y por eso yo pensé, es como que ni me había preparado para darle clase a ustedes hoy, porque también me imaginé, la vez pasada yo me conecté para darles clase, el año pasado, después del primer parcial, y no se conectó nadie, 5 creo que se conectaron. Así que medio que suspendí la clase, pero ahora Cristian me dijo, sí, como estamos más apretados con el tiempo, me dijo, sí, empecé a darle equilibrio. Así que bueno, ahora les tomo asistencia y hacemos al menos un par de ejercicios. Tómense un mate, un café. Y por suerte es un tema fácil, es el tema más fácil de toda la materia. No sé si ya estuvieron en la clase de teoría. Sí, Bueno, es sencillo, ¿vieron? Y más o menos. Bueno, después van a ver que creo que es el más sencillo, para mí es el más sencillo. Bueno, tengo que habilitar todo. Me queda la intriga de por qué a algunos le dio la duda del punto de inicio y del final del problema de trabajo y energía. Eso me llamó la atención. ¿No estaba muy claro eso? o yo porque, qué sé yo, me imaginé cómo es una montaña rusa, y la montaña rusa no arranca ya haciendo onda, sería, sino que arranca, es plano y Ah, después arranca, tipo.
Yo por Claro, eso lo pensé. Y por eso pensaba que el punto C no era el inicio, pero bueno. bueno. Sí, a veces no son muy representativos de la realidad de los problemas. Em, Después veremos. A ver, no sé. Después veremos cuál era pero a mí me pareció cuando me dijeron más o menos cómo lo habían resuelto, me pareció que tenía lógica. Bueno, ahí habilité la cámara. Ahora voy a ir ¿se bajaron la guía? Vayan bajándose la guía y les voy a, mientras tanto, tomar asistencia. Es la guía que se llama TP4 el equilibrio. Bueno, ahí está, abrí todo mi PowerPoint. Ahora les tomo asistencia. Cámara PowerPoint. Mm, Hoy se van a dormir. Van a descansar. Después tienen otro parcial. El martes, El martes. Oh, no te puedo creer. Muy seguido. por ahí podemos terminar un ratito antes. Sí, sí, seguro. Totalmente. Profe, le hago una pregunta. ¿Tomó asistencia ya? Podemos venir recién No, y... no, no. Recién ahora los voy a tomar, porque yo también me estoy organizando acá. Ahora. Arranco ahora. Jaime Valentino. ¿No está? Alegro Mateo. Presente. Buseín Gino. Presente, profe. Campana Lucía. Presente. Casas Martina. Presente. Casielo Manuel. D'Agata Lautaro. Presente. Del Paso Martín. Presente. Di Princio María Paula. Presente. Echever Ricker. Fischer Diana. Presente. Franciscovic Máximo. Presente. Garbelotto Nazarena. Gentili Máximo. Presente. Isaac Clara. Presente. Iván Sich. José Ignacio. Presente. Jaef Agustín. Presente. López Felipe. Presente. Lunardi Ezequiel. Mauleón Valentín. Presente. Mazzolini Marco.
Presente. Minino Genaro, Presente. Minaura Micaela, Presente. Monqueri Wes, Presente. Comulal Virginia, Pacífico Mateo, Mulal no está, ¿no? Presente. Pacini Corina, Presente. Peña Santiago, Presente. Brache Tomás, Presente. Aranta Alfonso, Cuarenta. Cuatrocolo Bautista, Presente. Rosado Santiago, Presente. Sánchez Hermelo, Zaguán Sara, Presente. Sarmoneta Juan Cruz, Presente. Gingi Juan, Presente. Simoniel Agustín, Presente. Sosa Máximo, Presente. Espadaro Ángela, Presente. Tornatore Martina, Presente. Trognot Juan Bautista, Presente. Vázquez Jerónimo. Presente. Bárbaro. Muy bien, todos estos presentes. Se nota que tienen ganas de aprobar toda la materia y promoverla. Bueno. A ver. Les voy a compartir. A ver, tengo un chat de un presente seguro. Cacielo. Mala conexión. Bueno, les voy a compartir mi PowerPoint. Bueno. ¿Vieron centro de masa? Yo no sé, no miré el PowerPoint de la teoría. Yo les hago mis PowerPoint en base a los problemas de la práctica. A veces los uso y a veces no. A los de teoría, digamos. Habrán visto la definición de centro de masa en física. Es un vector que se llama deposición del centro de masa, que se calcula como la sumatoria de masas individuales por el radio de cada masa hacia el centro sobre la sumatoria de las masas. Y en terminología estadística, como dice acá, el centro de masa es una posición media ponderada por la masa de las partículas. Algo a tener en cuenta es que no necesariamente tiene que estar en el cuerpo el centro de masa, sino que, por ejemplo, en una rosca, donde el centro es hueco, el centro de masa lo considero en el centro de la rosca, por más que ahí no haya particularmente masa. Y algo a tener en cuenta acá, como dice acá, es que si el cuerpo tiene un eje de simetría, por ejemplo, el ejemplo que les di de la rosca, el centro de masa está en ese eje de simetría. Coincide, digamos. Entonces, a ver si hay algo más. Bueno, hasta ahí la definición de centro de masa. Después otra cosa a tener en cuenta en este tema de equilibrio, porque en el tema de equilibrio aparece un nuevo concepto también que es la torca. En la torca lo que vamos a considerar es que el cuerpo tiene un volumen determinado y no es lo mismo aplicar una fuerza en un punto que en otro, en una dirección o en otra. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer rotar el cuerpo. Fíjense en esta. Aplico una fuerza y si considero mi eje de giro, voy a hacerlo girar para allá. ¿Por qué necesito el consejo de torca? Que acá la definición dice, la torca describe la acción de torsión o giro debido a una fuerza.
Porque para que un cuerpo se considere en equilibrio, no solo no tiene que desplazarse, como vimos hasta ahora en cinemática, en trabajo y energía, que veíamos desplazamiento, sino para considerar que el cuerpo está en equilibrio, no tiene que rotar tampoco. Entonces, voy a necesitar establecer dos condiciones para que el cuerpo esté en equilibrio, o sea, esté quietito. No tiene que desplazarse y en ese caso, digo, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero sí o sí, y no tiene que girar, o sea que la sumatoria de las torcas tiene que ser cero también. No tiene que haber una torca neta ni una fuerza neta. ¿Cómo se calcula esa torca? Es la fuerza acá dice, por una longitud que le llamamos brazo de palanca. Ese brazo de palanca, que a mí me gusta usar el brazo de palanca, desde ya les digo, pero también, como el brazo de palanca se calcula como este radio hasta donde es aplicada la fuerza por el seno del ángulo, ¿por qué? Porque el brazo de palanca es este, que ven acá. Se mide la longitud proyectando el vector fuerza aplicado hasta que quede un ángulo perpendicular tomando desde el eje de giro. Este ángulo es perpendicular. Yo hago la proyección hasta que me quede un triángulo de 90 grados. Y a esto lo voy a llamar brazo de palanca. Como ese brazo de palanca termina siendo el radio por el seno del ángulo, yo puedo establecer también que esa torca es la F tangencial por el radio. ¿Por qué? Porque la F tangencial, esta F tangencial, es igual otra vez a la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, como el brazo de palanca es R por el seno del ángulo, en este caso, yo puedo decir que también es la fuerza tangencial por R. ¿Por qué? Porque la fuerza tangencial justamente se calcula como la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acá tengo directamente una fuerza aplicada en un tablón o en una palanca? En este caso parece que fuera una palanca. Una fuerza en este sentido, que acá es perpendicular. Tengo el seno de 90. El seno de 90 es 1, entonces directamente me queda la fuerza por la distancia hasta donde se aplicó, considerando este como mi centro de giro. Cuando tengamos un tablón donde vamos a tener que hacer cálculos así, diciendo, bueno, hago la sumatoria de las fuerzas aplicadas, la igualo a 0, la sumatoria de las torcas igual a 0, yo voy a poder establecer cuál es mi eje de giro. Entonces, en base al eje de giro que yo establezco, voy a decir, bueno, si este es mi eje de giro, puedo ponerlo acá o acá, por ejemplo. Voy a decir que la fuerza aplicada en este sentido va a hacer girar hacia allá. Y la fuerza aplicada en este sentido va a ir girando hacia allá. No importa cuál es el eje que yo elijo como giro, lo que importa es el signo que le pongo a la torca. Porque en un caso le voy a tener que poner signo positivo porque va a rotar para un lado, y en otro caso voy a tener que ponerle signo negativo porque va a rotar para el otro. En general, se pone el sentido antihorario como positivo. Pero eso lo pueden elegir y cambiar, si quieren. Acá, bueno, condición de equilibrio, lo que le venía diciendo. Un cuerpo puede modelarse como un cuerpo que puede modelarse como partícula está en equilibrio siempre que la resultante de las fuerzas que actúen sobre él sea cero. No obstante, en las situaciones de un cuerpo donde se considera con un tamaño, lo que les dije, se actúan fuerzas en distintos puntos, se debe satisfacer el requisito de asegurar que el cuerpo no tenga tendencia a girar. La suma de las torcas debe ser cero. Exactamente lo que les venía diciendo. Bueno,
una forma de calcular las torcas es suponiendo que toda la fuerza, o sea, la fuerza peso, si yo tengo, por ejemplo, una barra, tengo que ponerle la fuerza del peso y considero que la fuerza peso se concentra en el centro de gravedad. Entonces, ese centro de gravedad va a coincidir con el centro de masa que definimos antes. ¿Qué pasa? Esto es un ejemplo que está en el libro y es una sirve para responder uno de los ejercicios de la guía. ¿Qué pasa con los vehículos? Fíjense, acá tienen la fuerza peso, que va para abajo, siempre para abajo el peso. Entonces, por la simetría de este vehículo, por lo que dijimos de la definición de centro de masa, si hay un auto inclinado, en este sentido, la fuerza peso cae dentro de la superficie de soporte del auto. Fíjense que ya cuando está mucho más inclinado, esa fuerza peso haría que el auto gire, vuelque, digamos. ¿Por qué? Porque está cayendo fuera de su área de soporte. Que es lo que dice acá, el centro de gravedad está fuera del área de soporte, el vehículo se vuelca. ¿Qué pasa con este que está con la misma inclinación que el vehículo más bajo? En este vehículo se calculó el centro de masa y se vio que el peso, la fuerza peso, estaría en una posición mucho más alta, porque es mucho más alto que este que es bajito, por lo tanto, con la misma inclinación tendería a volcar. Bueno, y acá les puse las primeras preguntas de la guía, dice, ciertos dinosaurios eran bípedos. ¿Cuál puede ser una buena razón para que tuvieran largas y pesadas colas cuando poseían largos cuellos? Porque eran muy altos y necesitaban más área de soporte. ¿Está? Porque si este vehículo fuera más ancho, acá el peso, la fuerza peso que parte que se calcula o que se coloca desde el centro de gravedad, caería dentro del área de soporte. Entonces, por eso, imagínense un dinosaurio alto, las largas patas y la larga cola le aumentaban el área de soporte. Después, la pregunta dice, ¿por qué este paso de baile mostrado en la figura necesariamente tiene un truco oculto? O dicho de otro modo, ¿por qué es físicamente imposible de hacer sin importar su condición atlética? ¿Por qué? Porque la fuerza peso, ubicada en el centro de masa o centro de gravedad que coinciden generalmente, esto haría una torca, lo haría girar y caerse. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo hacía Michael Jackson para hacer este paso? Y lo tienen contestado acá. Era trampa. Tenía unos zapatos que enganchaba con unos clavitos aparentemente, y eso hacía que no se caiga. Después, en la otra pregunta dice, los SUV, o sea, los autos SUV, que son símil 4x4, en realidad creo que algunos SUV son 4x4 y otras no, pero son estos vehículos como la EcoSport que se pusieron de moda desde el no sé cuándo. Dice, al igual que, dice, los SUV, al igual que de la habilidad interior de un coche de turismo, a ver, ¿qué dice? A igualdad de habilidad interior que un coche de turismo equivalente, no solo consume más gasolina, sino que se dice que también son más inestables o inseguros. Desde un punto de vista del equilibrio estático, justifica o rebata esta afirmación. Bueno, por más que sean muy lindos algunos, al ser tan altos, como le mostraba antes, tal vez tienen el mismo tamaño y área de soporte de un auto común, pero son más altos, entonces por este motivo tienen más tendencia a igual inclinación. Si son más altos, el centro de gravedad está ubicado más alto y tienen más tendencia a volcar. Otra forma de explicarlo
también es que cuanto mayor es la distancia del punto de giro al punto de acción de la fuerza peso, cuanto más R, más torque y más tendencia a girar. Esta es otra forma de explicarlo. O sea, el R sería más largo, por lo tanto, la torca que yo podría calcular sería más grande y tendría más tendencia a girar. Un poco más físico. Bueno, después son ejercicios súper sencillos, vienen ejercicios súper sencillos que ustedes ya sabiendo lo que saben de dinámica los pueden calcular, porque en este caso lo único que se suma es el conocimiento de la definición de lo que tienen que establecer como equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Dice, determinar las tensiones en las cuerdas del sistema ilustrado a la derecha. Este es muy similar, dice, hallar las tensiones en las cuerdas correspondientes al diagrama de la figura. Ahora vamos a ver, y hasta el 5 no necesitan ni siquiera usar torque. En el 5 dice determinar las reacciones en los apoyos de la barra, que se indica, a ver... en este sí. Estaba pensando en este, en el 6. Dice, ¿qué fuerza horizontal P debe ejercer el operario sobre la cuerda para colocar el embalaje de 50 kilogramos exactamente en la vertical del vehículo? En estos tres, en este y en este, ni siquiera tienen que usar la definición, o sea, ni siquiera tienen que usar las fórmulas de torque. Y en este dice determinar las reacciones en los apoyos de la barra que se indica en el diagrama de abajo. ¿Qué significa las reacciones? Que hay determinados soportes que generan una reacción como si fuera una N, pero también una reacción en el sentido horizontal, que eso lo vamos a ir viendo. Porque es como un soporte que sostiene para que no se caiga ni hacia abajo, y a la vez está el soporte que le da la superficie que lo sostiene. Entonces, ahora les comparto, no sé si quieren que lo vayamos haciendo o directamente para terminar antes les comparto lo que fuimos resolviendo el año pasado. ¿Cómo van? ¿Cómo están esos cerebros? Yo estoy liquidado, profe. Vamos, más. ¿No dar más? Mal. Para atrás, profe. Sí, me imagino. Yo estaría igual. Me acuerdo cuando tenía exámenes muy difíciles me iba a la peluquería. Así me lavaba la cabeza, me relajaba un poco. Así que bueno, buen consejo, sobre todo para las chicas. Bueno, en el ejercicio 3 tienen acá, consideran su centro, les explico así rápido el 3 y el 4, si quieren, y ya los dejo irse. Después si me retan, que me reten. Bueno, entonces, considero este punto para hacer mi sumatoria de las fuerzas y establecer las fuerzas e igualarlas a 0. Bueno, entonces, considerando este punto, digo, tengo mi fuerza peso de 200 newton, tengo la tensión que la descompongo en T1X y T1Y, y tengo la tensión 2 que la descompongo en T2Y y T2X. ¿Está? Y ahora tengo que hacer la sumatoria en el eje X y en el eje Y. Entonces, yo tengo que este ángulo de acá, a ver si se los gráfico. Ahí está. Tengo que el ángulo este es 30. Entonces, por alternos internos se llama, este va a ser 30 también. Y si no, otra forma de saberlo es que si acá hago mi triángulo rectángulo, este es 90, este es el complementario de 30, este vuelve a ser 30.
O dicho de otra manera, si me dan este que es 30, digo, este es 90, el complementario de 30, este vuelve a ser 30. ¿Está? Sí, Lo sí. mismo con el otro lado. Digo, bueno, me dan este que es 40, este es si hago mi triángulo rectángulo acá, este es 90, mi complementario entre estos dos tienen que sumar 90, mi complementario es 50, entonces este vuelve a ser 40. No, por eso les decía, son bastante sencillos estos ejercicios. Entonces, ¿cómo hago mi composición de la fuerza? Bueno, en este caso, la sumatoria de las fuerzas en X es, si digo que mi eje positivo está hacia allá, digo, bueno, es mi T2X menos mi T1X, tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, mi T2X va a ser, fíjense que está adyacente al angulito, va a ser mi T2 por coseno de 30, menos T1 por coseno de 40, va a ser igual a 0. Ahora hago las sumatorias en Y. Entonces, planteo otra vez mi eje positivo para arriba, como se suele usar. Entonces, en este caso, mi T2I va a ser el cateto opuesto al 30. Entonces voy a decir que es mi T2 por el seno de 30, más, ¿por qué más? En este caso, porque esas dos componentes van para el mismo lado, para arriba. T1 seno de 40, menos el peso que está en el eje Y, que va para abajo, menos 200, tiene que ser igual a 0. Entonces, la sumatoria en ambos ejes tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Como venimos haciendo, despejo una variable, T2 en este caso, y la reemplazo después en esta otra ecuación. Resuelvo esto, me queda todo en función de T1, y me obtengo mi T1 igual a 185 newton. Vuelvo a la ecuación donde despejé T2, que era esta, y calculo con el valor que obtuve de T1, calculo mi T2. Es dinámica pura ahora, por ahora. ¿Vieron? ¿Se entendió? Profe, ¿podés volver por si me saco fotos? Bueno. ¿Quieren que se los mande? Dale. Sí, Eso te iba a iba a decir. preguntar mejor. Sí, profe. Bueno, Ah, sí, dale. yo ahora en un rato se los mando. Apenas termine. Si quieren les explico el 4 y ya se los mando. Dale, gracias, profe. Bueno, vamos al 4 entonces. En el 4, ¿tienen la guía por ahí para ver el dibujito? Se los comparto si no. En el 4 tienen otra vez el cuerpo y tienen una tensión para inclinada y otra horizontal. Es exactamente igual, o sea, se resuelve de la misma manera que el 3. Ay, ahora perdí mi PDF. No. Bueno, entonces, gráfico. Mi T1 está así horizontal, o sea, tiene componente solo en X. No la tengo que descomponer porque no tiene componente en Y. Entonces, la T2 sí tiene en Y y en X. Entonces, y además está la fuerza peso para abajo. Entonces, hago mi sumatoria en X, que digo, bueno,
T1, que está sobre el eje X, menos T2. ¿Dónde me he mostrado? A ver, aguántenme. ¿Dónde me mostraba que está el ángulo? Ahí está. El ángulo de 30, entonces mi T2, si lo llevo para allá, me va a quedar como el cateto opuesto. Entonces lo tengo que calcular con el seno. Va a ser T2 por el seno de 30. Esa sumatoria de T1 menos la componente T2X, ¿por qué? Porque estoy haciendo la sumatoria en el eje X, tiene que ser igual a 0. Y en el eje Y tengo, para arriba si considero los positivos, T2Y, que va a ser en este caso, como este es el ángulo que me dan, el de 30, va a ser T2 por el coseno de 30, porque está adyacente, menos el peso, tiene que ser igual a 0. De ahí despejo T1, esto pasa sumando, entonces T1 es T2 por el seno de 30. Reemplazo en T2, reemplazo en la segunda ecuación. A ver qué hice acá. Está. Lo que hice fue hacer al revés del despeje. Hice el despeje de T2 y lo reemplacé en la fórmula de T1. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Entonces, despejé T2, pasé sumando el peso, dividiendo el coseno. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Reemplazo este T2 en esta ecuación de acá arriba. En esta ecuación. Reemplazo lo que me dio la T2 y lo multiplico por el seno de 30 y me da la otra tensión. Y así de sencillo. Después, lo de las reacciones que les iba a decir, fíjense que en determinados soportes se dice que para sostener una barra, el soporte genera una reacción tanto para arriba como en ambos ejes, digamos. Para arriba y para allá. Entonces, me pide calcular las reacciones, entonces las tengo que incluirlas en la ecuación del balance de fuerza. En este tampoco hace falta, ahora que veo, usar torque. También es por sumatorias de fuerzas igual a 0. Si quieren lo vemos la clase que viene y ya los dejo, como quieran. Dale, profe. ¿Sí? Bueno, listo, entonces. Ya creo que en una clase mañana ya la podemos terminar a la guía, no sé. Es bastante corta esta guía, a ver. Está hecha para el post-examen. Sí, tiene 2 ejercicios nada más. Así que es probable que mañana ya la podamos ir terminando. Ahora les mando todas las resoluciones que tengo del año pasado, así ya la tienen. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, no de nada. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Profe.